Mi nombre es Sergio Riesco y soy miembro del equipo de trabajo La desigualdad económica en la España contemporánea. Me gustaría contar cómo llegué a este proyecto. Yo estaba investigando sobre la cuestión de la reforma agraria, especialmente en Extremadura, y gracias al profesor Ricardo Robledo y posteriormente al profesor Santiago López, pude un poco acercarme a este proyecto de la desigualdad y participar, tener la suerte de participar en él. Al principio lo hice a través de la institución de la reforma agraria durante la crisis de los años 30, en los tiempos de la República y la Guerra Civil en España, y posteriormente me he ido adentrando en las reformas también y contrarreformas en la época del régimen de Franco, siempre tomando como referencia la región de Extremadura, pero también tomando como referencia los mercados de trabajo agrarios, que es en lo que siento que en los últimos años que he intentado enfocar desde un punto de vista más comparativo mis investigaciones, siempre pues, ha servido para ver cómo efectivamente en el sur de Europa y en otros países de América Latina la evolución de los mercados de trabajo agrarios en el siglo XX es realmente muy interesante. Esto me ha permitido tener puntos comunes con los historiadores de la ciencia y la tecnología a través sobre todo de la implementación de estas nuevas tecnologías en esos mercados de trabajo. También tengo puntos en común con los compañeros dedicados a la soberanía, a la cuestión de la soberanía alimentaria. Pero en general, con el resto de los miembros del proyecto, lo que encuentro es una especie de afinidad metodológica, que trata sobre todo de una exploración del know-how compartido con una mentalidad muy abierta, lo que hace que siempre me haya sentido muy a gusto con estas cuestiones. Este tema me interesa o puede resultar interesante para la sociedad, en mi opinión, porque creo que el modelo español de transición al capitalismo es digno de estudio en cuanto a que ha sido tardío, como en otros países mediterráneos, pero sobre todo porque ha generado muchísimas desigualdades de tipo regional de acceso a los recursos. Hay un modelo regional muy peculiar, con muchas afinidades en otros lugares, especialmente ya digo en Portugal o en Italia, que explican buena parte de la desigualdad presente. Y luego me parece que cada vez que también gana bastante importancia que en las reformas agrarias también el regadío y las políticas de irrigación han tenido muchísima presencia y en los últimos años se viene investigando también, igual que se ha explorado sobre la huella de carbono, empieza a dar sus primeros pasos la importancia de la huella hídrica, qué pasa con la cuestión del uso y de los abusos muchas veces del agua, en el caso de los regadíos especialmente. Esto ya digo que ha tenido como trasfondo sobre todo el plan Badajoz, que tiene ahí en la Portilla, en el embalse del Cíjara, un poco su cabecera o su referente para empezar a estudiarlo, para empezar a comprenderlo. Para mi forma de trabajar, como cualquier, vamos a decir, historiador, como cualquier científico social, es la combinación de fuentes bibliográficas, de fuentes archivísticas, de fuentes orales, y para mí sigue teniendo mucha importancia el acudir, puesto que no todo en el mundo está en línea y no se puede acceder a todo desde Internet, intento acudir mensualmente una o dos veces a la Biblioteca Nacional, donde recabo bastantes recursos. Luego, uno de los archivos que más vengo trabajando es el Archivo General de la Administración, puesto que tiene un fondo de agricultura muy rico. Pero especialmente los fondos los he encontrado en el antiguo archivo del IRIDA, en lo que hoy es el Centro Nacional de Capacitación Agrícola del Ministerio de Agricultura. Tristemente están en un estado bastante lamentable, están bien conservados, pero solo se pueden consultar un día a la semana estos fondos y desde hace años llevamos bregando, llevamos solicitando a la Administración que estos fondos vayan a otro sitio como podría ser precisamente el AGA, el Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares. Para cualquier investigador es fundamental el poder compartir las ideas y yo he intentado hacerlo en los congresos de las instituciones y las asociaciones a las que me siento más próxima y con más afinidad, igual que otros miembros del proyecto. Estas son la Asociación Española de Historia Económica, la Asociación de Historia Contemporánea y los congresos de la Sociedad Española de Historia Agraria. También para mí la internacionalización ha sido, ya digo, un factor en los últimos años muy importante y tuve ocasión de participar en 2019 en Rural History en París, donde me di cuenta un poco de todo ese proceso, de la importancia de ese proceso de comparación al que quizá no le había dado suficiente importancia. Bueno, lo que se investiga, si no se puede compartir a través de publicaciones, no tiene ningún sentido. Yo en los últimos años pues, he publicado en la revista Hispania del Consejo Superior de Investigaciones Científicas o en la revista Segle XX, una revista catalana de historia también bastante destacada, o he participado en publicaciones como 1936, un nuevo relato,
o Los años del hambre, historia y memoria de la posguerra franquista, puesto que el hambre es uno de los temas colaterales que más afinidad tiene a estas cuestiones de la desigualdad y a las que yo pues he podido aplicar parte de mis estudios. En cuanto a qué conclusiones se puede llegar, creo que la España del siglo XX y todos los mercados de trabajo agrarios están especialmente condicionados por los procesos de democratización, especialmente la Segunda República y luego la transición a la democracia, y los de autoritarismo, puesto que una dictadura de 40 años tiene muchísimos efectos sobre la vida campesina, la vida agraria y demás. Este autoritarismo tiene mucho que ver con un éxodo rural que ha sido traumático, uno de los más traumáticos de la historia de Europa, y que tiene sus áreas de comparación preferentemente, como decimos, con Europa del Sur y con América Latina. Para mí, las aplicaciones o enseñanzas que tienen tanto para la actualidad como en un futuro las veo en tres ámbitos o en tres sentidos. Uno es que el estudio de las instituciones agrarias nos permite entender mejor el tema de la sostenibilidad, para que sea mitigada la desigualdad y sus lecciones, es importante aprender sus lecciones a lo largo de la historia y por eso le veo bastante relación con estos asuntos. En segundo lugar, para mí es muy importante el paradigma educativo. Como profesor universitario, como profesor de secundaria, creo que la desigualdad es completamente útil para explicar que pues, esa bonanza, digamos, económica y social que a pesar de los pesares vive nuestro país en muchos ámbitos o muchos sentidos, no habría sido posible sin estudiar, no ha caído del cielo, son procesos que se deben estudiar a lo largo de la historia. Por eso entiendo que es un paradigma. Y creo además que el estudio de la desigualdad también puede servir para entender mejor el por qué se han producido los fenómenos de despoblación y ponerle freno a esa España vaciada o a esos otros espacios que pueden perder, digamos, su vigor o su importancia en el medio rural, entendiendo las lecciones que nos ha permitido el estudio de la desigualdad a lo largo del siglo XX.